Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Vamos a hablar sobre las relaciones íntimas. Y la primera pregunta que surge, ¿cierto?, que nos podemos hacer, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estamos? Del 1 a 10, siendo 10 demasiado cerca, íntimo, y siendo 1 alejado. La escala. Bueno, cuando hablamos de las relaciones, yo les decía a los hermanos en la mañana que estos años han sido difíciles porque hemos tenido que experimentar, muchos han tenido que experimentar, otros también hemos pasado por procesos difíciles, pero sobre todo cuando hay la partida de un ser querido. Cuando un hijo, cuando una pareja, el cónyuge, un padre, ¿cierto?, la mamá, familiares, amigos, gente cercana, por razones obviamente sanitaria o de este virus COVID u otras enfermedades han tomado la vida biológica de seres que hemos amado. Y yo creo que esa partida, esa desvinculación que se produce emocionalmente, espiritualmente, es muy dolorosa, es muy difícil. Es muy difícil. Cada vez que se produce una desvinculación emocional de alguien, una ruptura matrimonial con los hijos, ¿cierto? O cuando los hijos se van, ya sea por estudio, por trabajo de la casa o porque se casaron, es muy difícil para los padres. Y nos han dicho a nosotros, algunos papás, que ¿por qué no, dadas las charlas que damos prematrimoniales para preparar a los jóvenes en su matrimonio? Nos dicen los papás, ¿por qué no nos preparan a nosotros también? Porque es muy difícil para los padres, ¿cierto? Sobre todo las mamás y los papás también, para que no se sientan. Cuando un hijo se va de la casa, al ver que esa habitación, ese cuarto estaba ocupado, que era la alegría cuando se almorzaba, ¿cierto? Y las bromas y esto y lo otro, y ya no están, es muy difícil. Imagínense lo que significa cuando esa persona ya no está de por vida. Entonces las conexiones, las relaciones íntimas son muy importantes poder construirlas. Y nosotros vemos en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia, cómo Dios siempre ha querido mantener una relación íntima con su creación, con sus hijos. Lo vemos desde Génesis, ¿cierto? Capítulo 1, capítulo 2, creaciones distintas. Vemos cómo Dios crea al hombre, a la mujer, ¿cierto? Como en el caso del capítulo 2 de Génesis, cómo lo pone dentro del huerto que estaba en el jardín del Edén y cómo establece una relación con él, con el hombre, ¿cierto? Una relación con esa creación donde les hablaba, donde conversaba con ellos, donde ellos conversaban con Dios. Qué tremendo tiene que haber sido, ¿eh? Imagínense la inocencia pura. No había pecado, hasta que vino la serpiente, metió su cola, ¿cierto? Y los hizo caer, les cambió la información. Entonces, después, obviamente, fueron destituidos, se rompe ese vínculo. Para Dios, ¿cómo habrá sido de doloroso? ¿Lo ha pensado usted? ¿Cómo habrá sido de doloroso para Dios
haberle dado todo. Mira, todo esto tienes, aquí te puedes deleitar, hacer lo que tú quieras, pero aquí no puedes comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Eso sí que no puedes tocarlo. Y ellos, obviamente, cayeron en la trampita, en el engaño, ese engaño conocido en el griego, el engaño planao, que es un engaño, un tipo de engaño que lo que hace es sacar a la persona del propósito de Dios, la saca del propósito. Y además, ese engaño planado en el griego también significa, es hacer que la persona comience a deambular, a girar. ¿Se acuerda? Cómo el pueblo de Israel, ¿cierto?, se salió del propósito, engañado por el diablo, que el Señor lo reprenda, en su mente, lo saca del propósito y empezó a dar vueltas en el desierto. 40 años con Moisés, 40 años con Josué. Entonces, ese engaño planado que experimentó la mujer en el jardín, en el huerto, es el que hoy en día Pablo nos dice a nosotros como iglesia de Cristo, nos dice: tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva, vosotros, le habla la iglesia, seáis engañados. El engaño planado. Una persona que está, por ejemplo, buscando de Dios, una persona que está alineada con el propósito de Dios, el enemigo siempre va a buscar la forma de engañarla. El engaño es la raíz de todo. Dice la Biblia en Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes que cuando venga el reino milenario después de la Epifanía, que es la segunda venida, en público, cuando está esa lucha entre el bien y el mal, cuando Jesús vence al diablo y da la orden para que venga un ángel con cadena en la mano y lo tome y lo encarcele en el abismo por 1000 años? 1000 años lo va a encadenar, lo va a encarcelar y va a sellar los pozos del abismo. Y durante 1000 años, no va a estar el diablo. Y dice Apocalipsis que él es el que engañaba a las naciones. De ahí viene el término engaño de planao, sacar del propósito. Entonces, o hacer que una persona va caminando en el camino de Dios, pero le cambia la información, como lo hizo con Eva, con esa mujer. Le cambió la información y ella adoptó, asimiló una nueva información, pero era una información mentirosa. El diablo es padre de toda mentira. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan 10. Entonces, claramente dice que en Apocalipsis no va a estar el diablo. Por lo tanto, no va a estar el engaño. Entonces, si no hay engaño, ¿cómo nos engaña el enemigo? El enemigo nos engaña con la información. Así como hay un camino, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El diablo pone un camino que es de mentira y de muerte, es lo opuesto, la antítesis. Entonces, claramente vemos acá que como no va a haber engaño, no va a haber la justicia en el reino milenario de Cristo, es decir, Él va a establecer su reino en la tierra. Ese reino de justicia y de paz y de gozo va a ser establecido no ahora, como muchos cristianos creen que va a ser ahora, no. Va a ser, según la Biblia, en el reino milenario, cuando el diablo esté encarcelado por 1000 años. Imagínense, la gente va a vivir cientos de años, vamos a volver a los tiempos de Matusalén. Bueno, nosotros como iglesia, espero que todos los que estemos aquí estemos preparándonos para su venida, porque eso va a pasar una secuencia de la gran tribulación, ¿cierto? No voy a entrar en esos detalles, sino que ahora lo que estamos esperando nosotros es la parusía. Dentro de la segunda venida es la parusía, la venida en secreto, donde somos trasladados al cielo ante el tribunal de Cristo y después, ¿cierto?, arrebatados, arpazo hacia las bodas del Cordero. Y los que no, regresan a la tierra a lavar las vestiduras, a dar su vida, ser torturados, ahorcados, bueno, dar su vida. Entonces, ojo con eso. Por eso, este es nuestro tiempo. La salvación para los gentiles termina en la parusía. Por eso cuando una persona ahora acepta a Cristo, es lo máximo. Porque la estamos rescatando del infierno, de la condenación perpetua. Entonces, porque después no va a haber, esos son los tiempos de
de Israel y los tiempos de los gentiles, que es del mundo. Pero no entrar en eso, si no lo voy a enredar. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Como no va a haber engaño, el sistema de justicia que hoy en día conocemos, ¿cómo funciona en Chile y en general en el mundo? Ponen un abogado, ¿cierto? Ponen un defensor. ¿Para quién? ¿Para la víctima? No. Para el culpable. ¿Cierto? Para él ponen, ahí el Estado pone todos los recursos a favor de ellos. ¿Y qué pasa con la víctima? Se tiene que financiar de su propio bolsillo un abogado para que lo defienda. Ese es el reino de la tierra. Ese reino ya no va a estar en el reino milenario. La economía que conocemos hoy en día no va a existir. La mentira, el engaño, los pleitos, las divisiones, la delincuencia, las estafas, los fraudes, todo lo que conocemos hoy en día de todas las áreas, religioso, político, económico, en todas las áreas, en el reino de Cristo milenario, no va a existir porque Él va a establecer su reino. Su reino es diferente. Y cuando vemos en la Biblia, y esto es tremendo, hermanos, porque ¿qué dice la Biblia en relación a su reino de justicia? Dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, la diferencia está que para nosotros, sus hijos, que hemos sido lavados con su sangre, ¿cierto? Hemos sido justificados y que somos, en este caso, podemos ser la víctima. ¿Qué hace el reino de Dios? Nos pone el mejor abogado. ¡Aleluya! Nos pone el mejor abogado, que es Jesucristo. Y además nos pone un segundo abogado que está con nosotros, que es el Paracleto, el Espíritu Santo. Entonces, es extraordinario. Por eso que el reino de Dios ahora está en nuestro corazón. Debe estar aquí, en nuestro corazón, en nuestra vida. Cómo nosotros logramos influenciar a la gente que nos rodea. Entonces, pero es tremendo. Por eso es tan importante esto que Dios quiere restaurar. ¿Ya? Volviendo acá a la palabra. Dios siempre está buscando la restauración, siempre. En Malaquías habla justamente cómo, en este caso, ¿cierto? El profeta Malaquías dice que Dios va a restaurar la familia, va a restaurar los hijos con los padres con los hijos. Va a haber una restauración, se va a cumplir la parábola, ¿cierto? De aquel hijo que se va, conocida como el hijo pródigo, ¿cierto? Cómo se va y gasta todos sus bienes. Y después regresa, no voy a entrar en profundidad, pero regresa, recibe nuevamente, ¿cierto? El llamado, se arrepiente y se convierte, porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Ese es el arrepentimiento, un cambio de mente, es pensar como Dios piensa. ¿Y cómo Dios piensa? Como la Biblia nos dice. Entonces, si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que tener Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, y eso, y después la conversión está relacionada con una determinación, es decir, salir de ese estado. Porque él reconoce, estoy hundido, dice que volvió en sí. Volvió en sí. Imagínense el padre. ¿Cómo habrá estado ese padre adolorido por esa desvinculación con su hijo? Lo tenía todo en la casa del padre, heredero completamente, y dice, no, me voy a gastar, dame la herencia y me voy a gastar toda esta riqueza. Imagínense el dolor de ese padre. En contra de su voluntad se lo da. ¿Y cómo habrá sido la intercesión de ese padre? Aunque no lo dice la Biblia, pero que papá y su hijo, que su hijo esté fuera, alejado, no va a interceder, no va a orar, no va a llorar, no le va a suplicar a Dios, tráelo de vuelta. Amén. ¿Lo hacemos o no? ¿Cierto? Los papás obviamente que tienen esa situación lo hacen, yo sé que sí. Entonces, y vuelve en sí, es decir, recapacita. Y el Espíritu Santo ahí obró en él porque dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Entonces en él, a pesar que estaba hundido, perdido en el ocultismo, en la bajeza, en la inmoralidad más grande, el Espíritu Santo trae una reflexión, lo hace volver y él se arrepiente, reconoce su pecado, cambia su mentalidad y da un paso que es la conversión, es decir, regresa donde el Padre. Y se produce la restauración. Y esa
palabra, esa parábola, es lo que Dios también viene a declarar. Lo dice el profeta Malaquías, ¿cierto? Y además Jesús habla y enseña sobre esa parábola de la restauración. Por lo tanto, el Señor siempre ha estado buscando restaurar. Y siempre como padre, y esto es tremendo porque cuando uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en ninguna parte aparece Padre como Dios Padre. Tiene distintos nombres, ¿cierto? Jehová, Yahvé, Yahweh, y todos sus nombres, el yo soy, etc. Pero no dice Padre en ninguna parte. Por lo menos yo no he leído esa parte. Entonces, ¿pero quién da a conocer al Padre? Jesús. Jesús, qué maravilloso. Jesús da a nosotros, nos da a conocer al Padre, su Padre celestial. Él nos da a conocer. Pero además, Jesucristo, Él se manifiesta como Hijo y Él mismo también se da a conocer a sí mismo como el Mesías, el Salvador para nosotros. Pero además, cuando Él se va, no nos deja huérfanos, sino que envía el Espíritu Santo. Y hoy en día el Espíritu Santo está. Usted siente la brisa como el aire acondicionado, ¿cierto? Toca sus mejillas, su piel, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo, ¿cierto? No lo podemos ver, pero lo sentimos. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Aquí hay presencia de Dios. Amén. Entonces vemos acá cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan. Entonces el Padre, cuando envía a Jesús, no lo envía a la deriva, a su Hijo, sino que lo envía y lo equipa aquí en la tierra. Como Hijo de hombre lo equipa, como Jesús de Nazaret lo equipa. ¿Y cómo lo equipa? Dice que derrama la unción del Espíritu Santo y del poder. ¿Qué poder? Poder dunamis, ¿ya? Entonces, sobre Jesús, el Padre, Él sabe que la única forma de desarrollar la tarea, el propósito en la tierra, es con el Espíritu Santo y es con el poder dunamis. Y el Padre tan bueno, misericordioso, generoso, no solamente en Jesús derrama su Espíritu Santo y su poder, sino que también en todos nosotros. En todos nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, también tenemos ese poder. Porque no va solo el Espíritu Santo, va también el poder. ¿Por qué es tan importante este poder como otros nombres de poder o de autoridad? Exousia, entre otros. Pero aquí habla del término poder, porque este poder nos da la habilidad para desarrollar una tarea, una actividad, un propósito. Si nosotros queremos aprender, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Si nosotros queremos ser habilitados, el Espíritu Santo nos puede habilitar. Dios nos puede habilitar con este poder dunamis. ¿Y eso qué implica? Ser habilitados en el mundo académico, en el mundo laboral, empresarial, en el ministerio, en el hogar, como padres, como hijos, como esposos, en todas las áreas de nuestra vida, habilitados para administrar bien las finanzas, administrados para hacer riquezas. Ese poder es otro poder. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su poder. Y si tú crees en tu corazón, porque esto es para el que cree, la palabra está. Yo les decía a los hermanos que ustedes se acuerdan de la bendición que Dios le dice a Moisés. Así bendecirán a los hijos de Israel, le dice por Aarón, que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro, ¿cierto?, su presencia y ponga en ti paz.
Esa es la bendición que Dios le dice, ¿cierto?, a Moisés para que los sacerdocios, ¿cierto?, de Aarón, los hijos de Aarón pudieran bendecir, declarar estas palabras sobre el pueblo de Israel. Pero ¿cómo termina ese versículo? Tú les hablarás, tú les declararás, aleluya. Y dice Dios, y yo los bendeciré. Aleluya. Por eso yo vengo a declarar sobre tu vida la palabra profética más segura, que es la Biblia. Vengo a declarar sobre ti, tal como el Padre ungió a Jesucristo con su Espíritu Santo y con su poder. Asimismo, es la promesa del Padre, Jesús dijo, la cual oísteis de mí, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y entonces, dice, me seréis testigos. Aleluya. Y ese Espíritu Santo y ese poder dunamis viene sobre tu vida. Recibe la palabra, yo la declaro. Yo declaro sobre tu vida, aleluya, y el Padre te bendice, el Padre te bendice, el Padre te habilita, el Padre te da lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también este poder dunamis es un poder milagroso. Con este poder dunamis Jesús hizo milagros, sanidades, prodigios, resucitó muertos. Todo lo que hizo, lo hizo a través de este poder milagroso, que es un poder milagroso. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren ese poder? El domingo pasado, una hermana de nuestra congregación se acercó y me dice, hermano anciano, quiero que ore por mí y me unja con aceite. Así, súper específica. Y yo le dije, ¿ya? Sí, porque la Biblia dice, me dice, la Biblia dice que yo debo llamar a los ancianos para que oren por mí ungiéndome con aceite si estoy enfermo. Y en un par de días me van a operar de las caderas. Amén, dije yo, pedimos aceite. Bueno, oramos por ella, la ungimos con aceite, declaramos la palabra y viene una impartición del Espíritu Santo. Yo sentí, por eso que dice que Jesús sintió, percibió, conoció cuando salió de él el poder dunamis. Cuando esa mujer que tenía 12 años de flujo, imagínense, bueno, las mujeres conocen eso, imagínense que el flujo de sangre, ¿cierto? Que ese periodo que todas las mujeres tienen, no cesaba de día ni de noche. Todos los días, por 12 años, gastó todo lo que tenía a su alcance. Todo su dinero, su patrimonio lo gastó buscando la sanidad. Y ella determina en su corazón, escuchó los testimonios de Jesús, escuchó la palabra de Jesús y se hace paso entre la multitud. Era inmunda. Esa mujer era inmunda según la ley de Moisés. Pero tocó, dijo, si yo toco los vestidos, el manto de Jesús, voy a ser sana. Hizo una declaración. La declaración, por eso es importante la declaración, porque cuando tú declaras la palabra de Dios, tu fe, que es la palabra de Dios, Dios te va a respaldar a ti. Tú le dirás esto, le dice, y yo los bendeciré. Entonces esa mujer toca el borde, inmediatamente ella sintió, experimentó en su cuerpo la sanidad, inmediatamente. Pero Jesús experimenta también que de él fluyó, salió poder dunamis. Y eso me pasó a mí el domingo pasado cuando oraba por ella. Sentí que salió poder en las manos, poder, y ella empieza a hablar en lengua y empieza a ser llena del Espíritu Santo. Empezó a danzar ahí, aleluya. Después cuando terminamos me dijo, hermano, primera vez en mi vida que tengo una experiencia de este tipo. Eso es lo que hemos estado escuchando en las predicaciones, que Dios, y lo dice Hebreos, que Dios nos va a llevar por caminos que no hemos caminado. Experiencias no conocidas. ¡Aleluya! Para que despierte. Entonces, viene este ungimiento. ¿Con qué propósito? Para hacer el bien. Una persona que recibe a Dios, que recibe el Espíritu Santo, recibe a Cristo, es una persona que en su vida, en su entorno, comienza a hacer el bien. Comienza a hacer el bien, el bienestar, va buscando el bienestar primero de su casa
y luego el bienestar de la gente que lo rodea, con quien tiene relación. Entonces eso es lo que hacía Jesús, pero también sanar. Esta sanidad que habla aquí la Biblia es geomai, que significa recuperar, después de haber estado enfermo, recuperar la salud, que puede ser física, espiritual o del alma. Entonces, ese poder de Dios trae esta sanidad, pero también dice que sana a los oprimidos. ¿Quién oprime? Aquí lo dice, el diablo. Los tormentos, las opresiones, las angustias, las depresiones, las ansiedades, todas estas cosas que son del alma, mente y alma, son provocadas por el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo y el poder de Dunamis, aleluya, aleluya, cuando está en nosotros, eso no puede estar. No puede estar. Y si tú has tenido depresión o estás con situaciones depresivas o estás con situaciones de terror, de pánico, de miedo, de incertidumbre, de ansiedades, te vas a ir de aquí libre. Yo declaro la palabra sobre tu vida. Yo declaro la palabra profética de la Biblia sobre tu vida y Dios lo va a hacer en tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí está la evidencia, ¿cierto? Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. ¿Ve? Nuestro ejemplo, Jesucristo. Y mientras Él oraba, el cielo se abrió. Yo lo puse aquí con negrita, ahí se ve. ¡Qué tremendo! Mire la oración que hizo Jesús. Una oración que abre los cielos. Pregúnteme, ¿cuál es esa oración, hermano Giovanni? Pregúnteme, para contarle. ¿Quiere saber o no? Esa oración en el griego es presoujomai. Es difícil de pronunciar, así que me gané un punto ahí. ¿Y qué significa? Tiene 3 niveles, es como el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dice esa definición, ¿cierto? Que comienza uno orando, pidiendo a Dios, orando, peticiones y oraciones, hablando con Dios. Atrio, paso al lugar santo y empiezo a calentar motores, empiezo a entrar en su presencia de a poco. Y comienzo a gemir, comienzo a suplicar, comienzo a clamar, comienzo a interceder, comienzo a orar en el Espíritu, en lenguas, empiezo a derramar mis lágrimas con gemidos, aleluya. Y después avanzo al lugar santísimo y ahí cierro la oración con acción de gracia y con adoración. Acción de gracia es Eucaristía, que significa expresiones de palabras y en hechos de adoración a Dios. Entonces Jesús nos enseña que para abrir el cielo, es decir, la llave, cuando usted ha escuchado el término que la oración es la llave para abrir puertas. Bueno, aquí lo estamos leyendo literalmente. Aquí está la evidencia, el versículo. Y dice que Él oraba, presoujomai, entró en oración, entró en clamor, en súplica, orando en el Espíritu, en el tefilá. Orando, intercediendo, clamando, derramando lágrimas. Ahí se metió en esa oración gloriosa y dice que el cielo se abrió. El cielo se abrió. El cielo se abrió. Y mire qué maravilloso, porque uno de los últimos ministerios que Dios ha restaurado es el apostólico, ministerio apostólico. Aproximadamente del 2000 en adelante. En algunos lugares mucho antes, pero un promedio. Pero, ¿cuál es la función del ministerio apostólico? La palabra y la oración. La palabra y la oración. Entonces, si Dios restaura el ministerio apostólico, ¿qué va a venir? A través del ministerio apostólico, Dios va a restaurar la oración. ¡Aleluya! Pero no cualquier oración, sino dimensiones de oración, niveles de oración, misterios de la oración.
Y uno de los misterios, esta oración que hizo Jesús, presocomai, que lo llevó a conectarse con el Padre en una manera dimensional o sobrenatural. Lo conectó a tal punto que a través de la oración que hizo, pudo abrir el cielo. Y tú y yo estamos siendo equipados con la oración. Por eso es tan importante que pertenezcas a un grupo de oración. Si eres joven, a los jóvenes, mujer, hombre, a las 6 de la mañana, los días lunes, martes y jueves a las 23 horas, y de lunes a viernes 23 horas también estamos orando. Entonces, pertenece a un grupo, busca un grupo. ¿Por qué? Porque vas a ser equipado. Y como congregación estamos orando para que Dios abra el cielo. ¡Aleluya! Y yo vengo a declarar esta palabra sobre tu vida, que mientras tú busques a Dios, mientras el Espíritu Santo en tu vida te muestre, te enseñe, aleluya, y puedas entrar en esta profundidad de oración, de intercesión, de clamor, de súplica, de acción de gracias, aleluya, el cielo se va a abrir a tu favor, se va a abrir, el cielo se va a abrir, cielos abiertos. Y cuando hay cielos abiertos, hermanos, suceden cosas extraordinarias. Hay milagros, hay liberaciones, aleluya, hay provisión. No sé si está emocionado, pero yo estoy emocionado con esta palabra. Aleluya. Otro punto importante, que es justamente lo que dice el versículo 22, dice: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, del Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cuando yo estudiaba esta palabra, me di cuenta de que hay 2 versículos en la Biblia que habla cuando el Padre dice a Jesús: a él oíd, hacer todo lo que él dice, ¿cierto? A él oíd, pero también dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y uno lo hizo, la primera vez lo hizo acá. Aquí fue en el Jordán, cuando Jesús desciende al Jordán. Desciende en la humillación, desciende. Y el Padre lo bendice, le dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando ve uno esto y estudia la palabra, se da cuenta que Jesús en ese tiempo no había hecho ningún milagro. Ningún milagro. No había resucitado, no había sanado, no había liberado, no había provisto, no había predicado el Evangelio. Su ministerio no había comenzado todavía. Entonces, ¿cómo es posible que el Padre, papito, eso significa Abba Padre, papito, que el Padre, su papito, lo haya bendecido de esta forma y haya reconocido en él: tengo en él complacencia, me complace, me satisface, yo lo apruebo? Y no hizo nada. ¿Por qué? Porque la dispensación, los que están bajo la dispensación de la ley, ¿qué es lo que dicen? Yo hago y Dios me bendice. Siempre está en su mente el hacer para que Dios te bendiga. Pero Jesús nos vino a traer la gracia. Nos vino a traer la gracia, aleluya. Y tú y yo no necesitamos hacer nada. Aleluya. No necesitamos hacer nada para recibir el amor del Padre, para recibir la aprobación del Padre. Aleluya, porque a través de Cristo somos aprobados. Aleluya, a través de Cristo somos amados. Amado, tú eres amada, eres amado por el Padre. Que nadie te diga lo contrario. Nadie te diga lo contrario, que no vengan esos pensamientos a tu mente a decir: no, de autoestima baja, de espíritu de rechazo. No, Dios te ama, Dios te ama. Aleluya, aleluya. Dios te ama. Y lo ha demostrado a través de su Espíritu Santo, cuando Pablo dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dan un aleluya?
Gloria a Dios. En esta versión, Biblia Jerusalén, tercera edición, termina diciendo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Es decir, a través del bautismo en agua, a través del bautismo en Espíritu Santo, recibimos la genética del Padre. Hay un nuevo nacimiento. Aleluya, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Aleluya, adoptados como hijos. Ese genoima que habla en el griego, que significa ser hechos hijos de Dios, alcanzar un nivel de estatura de hijo de Dios. Aleluya, ambos bautismos provocan un nuevo nacimiento. Por eso, si eres bautizado en agua y no en el Espíritu Santo, este es tu tiempo. Esta es tu mañana o tarde ya. Esta es tu mañana. Aleluya. Avancemos. Aquí vamos con el amor del Padre. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y la versión Kadosh, Abba, esto significa querido Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Retira esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Esta experiencia Jesús la experimenta y la vive solo. Solo. A pesar que estaba con sus discípulos. Pero 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacob, ¿cómo estaban? Durmiendo. Jesús le dijo: espérense aquí, oren, vigilen, oren. Va a orar al huerto que estaba dentro del monte Getsemaní, que significa prensa de olivos, prensa de aceite. Imagínense la prensa, lo que significa una prensa. Ahí se extrae, se meten los frutos, ¿cierto?, del olivo, aceituna, y se extrae el aceite. Eso es lo que vivió Jesucristo en el huerto del monte Getsemaní. Entonces, ¿qué ocurre? Él está en ese proceso difícil y abre su corazón con el Padre y es transparente y le dice todo lo que siente. Padre, Padre mío, querido Padre, papito, mira este dolor, mira este sufrimiento. Si es posible, Señor, no quiero pasar por este dolor, no quiero pasar por este sufrimiento. Por eso, que cuando nosotros tengamos una prueba, una dificultad, una aflicción, lo mejor que podemos hacer es no hacernos los valientes, sino ir a la oración. Y ahí, derramarnos delante de Dios, abrir nuestro corazón, contarle nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que estamos viviendo en ese momento. Dios no se va a enojar, no se enojó con Jesús. Él espera que seamos sinceros y honestos. Mira, Padre, me cuesta este pecado, me cuesta, mira esta adicción, mira esta mentira, mira esto otro, me cuesta, Señor, libérame. Y ahí uno va con todo el corazón. Pero Jesús también nos enseña que a pesar de que fue sincero, Él dice: Señor, tú sabes, porque aquí cuando Él está diciendo que se haga tu voluntad, le está diciendo: tú conoces qué es lo mejor para mí. Y no solo para mí, sino para el mundo. Porque imagínense si el Padre le responde y le dice: ya, bueno, no pases por esa aflicción. No hay salvación. No tendríamos salvación. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el sacrificio de Cristo? Por la obediencia de Cristo. ¿Cuánto lo bendicen? Aleluya. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba en el griego es papito, papi. ¿Cuánto le dicen a su papito celestial papi? ¿Hay alguien que le haya dicho papi? Bien, poquitos, pero bien. Ahora a todos le vamos a decir papi.
Jesús nos enseña y dice que el Espíritu, cuando nosotros recibimos la adopción, por lo tanto, si usted recibió el Espíritu de adopción, el genoima, el ser hechos hijos de Dios, entonces podemos acercarnos a Dios. Si Dios, hermanos, no es como el Antiguo Testamento, que un Dios lejano, castigador para muchos, llenos de miedo, de temor. Jesús lo acerca y nos revela el Padre, un Padre cercano, un Padre generoso, amoroso, pero también dice que Dios al que ama, Dios Padre al que ama, dice Hebreo, disciplina, castiga. Así que no nos vamos a quedar sin, pero como Padre, como papito. Entonces, dice aquí que hay un espíritu de esclavitud. El temor, esta palabra temor en el griego es phobos, y que habla de un estado de terror, o es la fuente o motivo del terror, del miedo. Hay un Dios phobos, obviamente una entidad espiritual maligna. Entonces, claramente dice que no hemos recibido ese espíritu phobos para estar en miedo, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Somos hijos de Dios, por lo tanto el temor, aleluya, se tiene que ir. El miedo se tiene que ir. La fobia a las arañas se tiene que ir. Muchos tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a tantas cosas en su vida. Este poder de Dios, aleluya, esta adopción de hijo, cuando somos hijos, se va, porque el perfecto amor que es Dios echa fuera el temor. ¡Aleluya! Imagínense, y el Espíritu clama dentro de nosotros, el Espíritu Santo clama, Abba Padre, nos enseña a comunicarnos con nuestro papito. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es otra versión. Porque el Espíritu Santo que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y nos permite llamar a Dios papá. Aleluya. Y aquí está el Espíritu Santo. Aleluya, en nosotros es enviado por el Padre, ¿cierto? Enviado por el Padre para que Jesucristo sea glorificado, exaltado, honrado. ¿Y dónde es enviado? A nuestros corazones. Toque su corazoncito, ahí está. Bueno, por fuera, ¿cierto? No puede tocarlo. Pero aquí, en su corazoncito, ahí está el Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí usted clama. Ahí el Espíritu nos ayuda a clamar, Abba Padre, papito, es decir, intimidad, cercanía. Aleluya. Esta palabra cuando la leí, Señor, dije, Mateo 7:21, según la versión de las Américas, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Y yo la busqué vi varias versiones, una de ellas el Código Real, y dice así, el mismo versículo. No todo el que me repite continuamente Adoní, que significa Señor, Adoní, Adoní, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión, arrepentirse y convertirse. La conversión es una decisión, determinación. Han tomado la decisión de vivir una vez a la semana. ¿Qué dice ahí? Cada día han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. Eso es intimidad, eso es conocer al Padre, es querer agradarle. ¿Y cómo sé lo que le agrada? Leyendo su palabra. Ahí voy a descubrir todo lo que a Él le agrada y le desagrada.
y conversando con Él. Muchos me dirán en aquel día: Adoní, Adoní, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran. Y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Pero entonces les diré en su propia cara: nunca tuviste una relación íntima conmigo. Apartados de mí, violadores de la ley. Esto pasa cuando el cristiano recibe el perdón de Dios, recibe el amor de Jesús, recibe al Salvador, recibe el Espíritu Santo, recibe los dones, es equipado, es habilitado. Pero luego de un tiempo es engañado por el engaño planado del diablo y lo saca del propósito. Lo extravía para que empiece a deambular así perdido en el mundo. Y este engaño, y el Señor les dice, es gente que profetizó, que tenía el don de profecía, que profetizaba. Es gente, hijos de Dios, que tenían autoridad para echar fuera demonios. Es gente que tenía el poder dunamis para hacer milagros. Y Jesús les dice, mire, ¿se dan cuenta lo importante? ¿Qué le está dando importancia al Señor? ¿A qué le está dando importancia? Ahí lo dice de color rojo. A la intimidad. Podemos hablar, tener dones, autoridad para echar fuera demonios, sanar, hacer milagros. Pero si no tenemos intimidad, esta persona se alejó porque los dones y el llamamiento son irrevocables. O, en otras versiones que leímos ayer en familia, se aprovechó de esto y se aprovechó del Señor. Se aprovechó de sus dones, los manipuló y los usó a su favor, para su propia conveniencia. Entonces, lo que Jesús busca, lo que Jesús quiere contigo, conmigo, es una relación íntima. Y esa relación íntima se logra a través de la oración y de la palabra. Se logra buscando a Dios, como lo hacían los apóstoles, orando, palabra, oración, palabra, oración. Obviamente en la oración podemos alabar, adorar a Dios con nuestras palabras, ¿cierto? Acción de gracia y todo eso. Pero le dice, apartado de mí, violadores de la ley, es decir, transgredían la ley. Si la palabra de Dios les decía, no desearás, ¿cierto? Como Jesús dice, hablando de que si uno mira a la mujer, ¿cierto? Y ya adulteró en su corazón, la codició, entonces transgredían la ley. Era gente que pasaba por alto la palabra. Pero Dios quiere, el Señor quiere tener una relación. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Imagínense lo difícil que tiene que haber sido para sus discípulos, sobre todo para los más cercanos, Pedro, Juan y Jacob, pero para sus discípulos y apóstoles, lo difícil que tiene que haber sido cuando Jesús les da la noticia que Él va a ser crucificado, cuando les da la noticia que Él los va a dejar, presencialmente estoy hablando, los va a dejar. Qué doloroso, hermano, qué triste. Es como que un ministro que usted ama y ese ministro le dice, los voy a dejar, me voy a otro lugar. ¿Cómo estaría su corazón si el apóstol nos dijera eso? Triste, ¿cierto? Con lágrimas, así estaban ellos, tristes. Pero ¿qué les dice Jesús? Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, no van a quedar solos, no. Aleluya, bendito eres, Señor, amoroso.
les enviaré un abogado defensor. Un abogado defensor. Aleluya, el Espíritu Santo te defiende. El Espíritu Santo es tu abogado, el mejor abogado que Cristo nos dejó. El Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca. Entonces, si hay cristianos que no buscan a Dios, no buscan el Espíritu Santo, es porque está el mundo en sus vidas. Pero nosotros no somos de aquello. Amén. Y dice, pero ustedes sí le conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Mire el dolor. Estaban por 40 días cuando resucita Jesús en Hechos capítulo 1, hablándoles, enseñándoles misterios. Y después Jesús le dijo, los tengo que dejar. Tengo que regresar a la diestra de mi Padre. Y se va y asciende. Y lo dejaron de ver. Imagínense cómo habrá sido su corazón, se les apretó. ¿Qué experiencias tienen que haber pasado? Siendo que tenían una relación íntima con ese Jesús maravilloso. Pero ¿qué hace el Señor? Les habla a través de ángeles. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Y aquí, esto es para nosotros, hermano. Aquí está hablando de la segunda venida. Aleluya. Así como la habéis visto ido, ¿cierto? Ir, Él regresará. ¿Cuántos están esperando a su amado? ¿Cuántos están esperando a Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú lo esperas, yo te invito que nuestra relación íntima con Él, que todos nosotros podamos mejorarla, tengamos más calidad de vida en la oración, tiempos a solas con Dios, orando como congregación, en los grupos. Eso nos hace bien, somos ministrados, somos impartidos, somos activados. Qué maravilloso. Juan 14:26, voy terminando. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es un maestro y nos recuerda muchas cosas. Eso es ahora es la intimidad. Busquemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es honrar a Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Juan 16:13, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. El Espíritu Santo honra a Jesús, aleluya, al Hijo. Pero Él es un guía, nos va a guiar hacia toda la verdad. Déjate guiar por el Espíritu Santo, habla con Él, déjate de guiar. Él quiere hablarte por visiones, por profecía, los 3 tipos que dijimos, en sueño. Algunos les habla al oído, al corazón. Pero también nos va a enseñar, es un maestro, nos va a enseñar todo. Pregúntale todo, pregúntale, ten intimidad con el Espíritu Santo. Lo más importante en tu vida, ahí lo vimos, lo que Jesús dijo, no son los dones, no el echar fuera demonios,
no el tener poder dunamis para sanar, sino tengo relación íntima. La relación íntima, aleluya, es lo más importante. Si logramos tener una relación íntima, cercana, buscando a Dios, todo lo demás se va a dar. Va a fluir, va a fluir. Y por último, Hechos 2:4, ahí está la promesa ya cumplida. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba la habilidad para expresar. Aquí donde estaban, en esa fiesta, ¿cierto?, de Pentecostés, en ese lugar alto, en esa casa, esperando. Jesús dijo, cuando está el esposo, no es necesario ayunar, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunar. Entonces a mí me da a entender que estos discípulos, apóstoles, estaban en ayuno, en oración, estaban ahí reunidos, orando, clamando, no de manera pasiva, no, yo espero que llegue el Espíritu Santo, que otros oren por mí. No, si tú quieres vivir cosas sobrenaturales, tú te tienes que meter en el río de Dios. Tú te tienes que meter en la oración, en la intercesión, en el clamor, en esa oración presujomai que va a abrir los cielos a tu favor. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.